Hola, muy buenas tardes. Mi equipo va a presentar el tema de enterobacterias. Somos el equipo número 5 del grupo número 22. Mi equipo está conformado por Alejandra de Jesús Orduño Rodríguez, Aarón Guillén Arreguín, Jesús Airán Márquez Lozano, Ramiro Morga Medina y yo su servidora Karime López Murillo. Hablando de una manera un poco general, la familia de enterobacterias es un grupo heterogéneo muy grande de bacilos gram negativos que se pueden encontrar en el intestino del ser humano, así como también el de los animales. Esta familia comprende muchos géneros, pero en esta presentación hablaremos más general de la E. coli, la Klebsiella y la Proteus. Hablando un poco del descubrimiento de cada una de estas tres bacterias, empezando por la E. coli, que fue descubierta por primera vez en el año 1885 por el pediatra alemán conocido como Theodor von Escherichia, quien la nombró Bacterium coli. Tiempo después, en 1919, fue nombrada en su honor como Escherichia coli. La Klebsiella toma este nombre en honor al microbiólogo alemán Theodor Albrecht Edwin Klebs, quien en 1875 observó a esta bacteria en uno de sus pacientes fallecidos por procesos neumónicos. La Proteus fue descubierta en el año 1885 por Gustav Hauser, quien definió a dos de las especies de las Proteus, así como la Proteus mirabilis y la Proteus vulgaris. Gustav le puso este nombre a la Proteus por su capacidad de cambiar de forma. Características generales. Hablando un poco de las características generales, empezando por la E. coli, se caracteriza por poseer bacilos gram negativos, rectos, generalmente flagelados, períticos y considerados móviles. La cubierta de esta bacteria, conocida como E. coli, consta de tres elementos: la membrana citoplasmática, la membrana externa, donde entre ambas se va a encontrar un espacio periplásmico constituido por peptidoglucano. La E. coli proviene de la familia de las enterobacterias. Tiene un tamaño aproximado de 0.5 micras de ancho por 3 micras de largo. Las principales enzimas que se van a encontrar son conocidas como la oxidasa negativa y la catalasa positiva. Los metabolitos secundarios que se van a desarrollar son las catequinas, las lactonas, triterpenos y esteroides, saponina, compuestos fenólicos, tanino, quinonas, flavonoides, cardenólidos, leucoanticianinas y alcaloides. También cuenta proteínas que se van a destacar, las cuales se van a llamar las proteínas recombinantes o también conocidas por sus siglas PR. La Proteus es un organismo dimórfico. ¿Qué quiero decir con dimórfico? Que tiene dos tipos de morfologías. Es común que se encuentre tanto en el agua como en el suelo. Cuando se encuentra en ambientes o cultivos líquidos, tiene una forma conocida como nadadora móvil y puede presentar entre 6 a 10 flagelos. Aunque si hablamos de un ambiente sólido, se vuelve una célula multinucleada alargada, mucho más grande que la anterior, ya que puede llegar a tener de 60 a 80 micrones de largo y va a tener el doble de los flagelos que la anterior. Al igual que la E. coli, proviene de la familia de las enterobacterias. Tiene un tamaño que en un ambiente líquido puede llegar a medir de 1.5 a 2 milímetros y en ambientes sólidos de 60 a 80. Esta bacteria cuenta con numerosas enzimas, pero la que más se va a destacar es la conocida ureasa. Esta bacteria puede llegar a desarrollar metabolitos secundarios, conocidos como flavonoides, grupos fenólicos libres, cetoquinas, alcaloides, triterpenos y esteroides. Las proteínas que más se van a destacar en esta bacteria son las proteínas de membrana externa, conocidas como lipopolisacárido capsular, flagelos y fimbrias.
La Klebsiella son bacilos pequeños gram negativos que son considerados no móviles, anaerobios facultativos y se van a encontrar en células individuales no agrupadas. Estas contienen cápsulas y forman colonias mucosas. Al igual que la E. coli y la Proteus pertenecen a la familia de enterobacterias. Su tamaño va a ser entre los 0.5 milímetros a 2.0. Su enzima más destacada va a ser la carbapenemasa QPC. Esta bacteria desarrolla metabolismos antimicrobianos en ambiente de mutualismo. Las proteínas que más se van a destacar son las proteínas de membrana, conocidas como polisacárido capsular o por sus siglas CPS, y por los lipopolisacáridos o también conocidos por sus siglas LPS. Buen día, mi nombre es Alejandra de Jesús Ortuño Rodríguez y yo voy a continuar con la exposición hablando de la epidemiología. Comencemos determinando que la epidemiología es la rama de la ciencia que determina el porcentaje de la población total que se enferma de una patología en específico. Ahora, hay factores que van a determinar el grado de epidemiología de cierta enfermedad. Por ejemplo, en países como Estados Unidos o Rusia, vamos a encontrar un nivel socioeconómico más alto y también un servicio de seguro médico más avanzado y más completo, a diferencia del bloque latinoamericano, en el que el grado del nivel socioeconómico de las personas es menor y que los servicios de salud son un poco más precarios. Aquí encontraremos mayor concentración de ciertas bacterias. Ahora, hablando específicamente de Escherichia coli, esta bacteria está relacionada con patologías del tracto urinario. ¿Sí? De estas representa el 80% de las enfermedades totales. También es destacada por síndromes como de gastroenteritis, representando del 30, 40, incluso 50% de las patologías totales de gastroenteritis. Ahora, también encontramos que en las patologías en niños relacionadas con diarrea está relacionada en un 20% de los casos totales. Entonces podemos deducir que 1 de cada 5 niños que se enferman de diarrea en México está determinado por la Escherichia coli. ¿Por qué hablamos mayormente de los niños? Porque son el rango que más se enferma de esta patología, de las enfermedades intestinales que tienen como síntoma la diarrea. ¿Sí? Y un niño no se enferma solo una vez al año, sino puede llegar a enfermarse 10 o 20 veces. Y de estas 20 veces, por lo menos 4 pudieran estar determinadas por la Escherichia coli. Ahora, de Proteus. Aquí encontraremos una incidencia menor. ¿Sí? Solo se han determinado 120 casos en total y la prevalencia es de 1 en 1.000.000 de habitantes o de niños recién nacidos. Pero, ¿qué sectores son más vulnerables a desarrollarlo? Las mujeres embarazadas, las personas con diabetes o los adultos mayores, porque su sistema inmunológico pudiera estar comprometido y tener más probabilidades de tenerla. Ahora, en las estadísticas se ha determinado que las mujeres son las que tienen mayor incidencia de la enfermedad, pero que en los últimos años o en el tiempo relativamente cercano a la actualidad hay un aumento en caso masculino. Esto porque está asociado a enfermedades del tracto urinario y con patologías como el vaciamiento vesical debido a los colapsos musculares o uropatías obstructivas por enfermedad prostática. Entonces, hasta el momento, el sector vulnerable son las personas que pudieran tener su sistema inmune comprometido, se encuentran mayormente mujeres, pero también en casos de hombres está aumentando actualmente. Ahora, hablando de la Klebsiella, aquí encontraremos una mayor concentración en comparación de las dos patologías anteriores. A nivel mundial encontramos que hay una prevalencia del 44%. Esto va a variar de la región. Por ejemplo, habrá países en los que encontramos 6.7 y en otros encontramos más de 20. Por ejemplo, de ese 44% se ha determinado que el 22.4 se encuentra en países de Latinoamérica,
Como mencionábamos hace un momento, esto puede estar determinado por factores socioeconómicos o del sector salud. En Asia está del 13.3, en Europa del 7.5 y en Estados Unidos del 6.7, donde encontramos mejores sistemas de salud. Ahora, la bacteria Klebsiella está relacionada con enfermedades pulmonares, gastrointestinales, urinarias y de inflamación, por ejemplo, en la cavidad oral. Ahora, pero está dividido en dos grupos, en las que presentan una enzima llamada BLEA, que está relacionada al hacer inmune a la enfermedad, a los antibióticos. La vuelve resistente a los antibióticos. Está la patología que la presenta y la que no presenta BLAE. En el sector de las que presentan BLAE vamos a encontrar una mortalidad del 68% y en las que no la presentan la mortalidad es del 14%. ¿Por qué podemos determinar que es mayor la letalidad en la enfermedad que presenta BLAE? Bueno, porque como lo acabamos de mencionar, esta enzima la vuelve resistente a antibióticos, que es el principal tratamiento para la enfermedad. Esto porque el sistema de salud o las personas han desarrollado una hiper resistencia a los antibióticos y a la hora que tú administras medicamento para contrarrestar los efectos de la enfermedad, este no es absorbido o no tiene una respuesta deseada porque ya el cuerpo tiene una resistencia a estas sustancias. Entonces, en cuestión de casos, vamos a encontrar una mayor incidencia de casos en Klebsiella, teniendo hasta un 44% de incidencia. Luego la vamos a encontrar en Escherichia coli, teniendo un 20% de casos en niños y un 80% en enfermedades del tracto urinario. Y por último, encontraremos Proteus, que tiene una incidencia muy baja en la población. Y bueno, continuamos con la exposición. Hablaremos de la genética de las tres bacterias correspondientes. La primera es la Escherichia coli. Esta suma más de 400 genes con un total de aproximadamente más de 4.5 millones de pares de bases de ADN. Es un bacilo grueso, corto, de 0.4 a 7, quiero decir, a 0.7 micras de grosor y de 1 a 4 micras de longitud. Esta Escherichia coli fermenta la glucosa, lactosa, maltosa y otros azúcares con producción de ácido y de gas. La resistencia suele asociarse con mayor frecuencia a la expresión de genes presentes en los plásmidos, los cuales son elementos claves en la transmisión de la información genética, debido a que estas son capaces de propagar lo que es la resistencia a los antibióticos entre los miembros de una o de la misma especie. Respecto a los proteus, su tamaño en ambiente líquido es de 1.5 a 2 micrómetros y en ambiente sólido es de 60 a 80 micrómetros. Son no capsulados, no fermentan lactosa, son muy móviles. Su movilización se da mediante plásmidos tipo COL-E1 o también llamado colicina E1. Forman lo que son películas en medios comunes y no colonias, excepto en el medio agar-CLDE, que también se le llama agar cistina lactosa deficiente en electrolitos. Y son productores o son capaces de producir la enzima ureasa. Tenemos a lo que es la Klebsiella. Son bacilos pequeños gram negativos, son anaerobios facultativos, se encuentran como células individuales, no agrupadas, tienen cápsula y forman colonias mucosas. El principal factor de virulencia descrito para la Klebsiella pneumoniae específicamente en este caso es su cápsula de polisacáridos, que aparece en más de 70 variedades génicas, y esta es responsable de su crecimiento en colonias de fenotipo mucoide en medios de laboratorio. Algunos tipos de cápsula como el K1 y K2
pueden ser más importantes que otros. La fuente de infección más común de Klebsiella son las heces y el contacto con equipo contaminado en hospitales, ya sea con objetos como el catéter, equipos de transfusión sanguínea, alimentos de terapia respiratoria o etcétera. Y esta bacteria es responsable aproximadamente del 3% de los casos de neumonía. Después tenemos algunas enfermedades orales asociadas a las bacterias. En la Escherichia coli tenemos lo que es la septicemia y la enfermedad periodontal. Específicamente hablando de la enfermedad periodontal, esta patología es crónica. Esta abarca brotes y con una sintomatología muy leve. Puede conducir a la pérdida del soporte de nuestros dientes. O sea, la destrucción de las encías y el hueso que sujeta a nuestros dientes. Proteus puede ocasionar cianosis de los labios. Específicamente también puede ocasionar necrosis leucofactiva. Esta afecta al tejido celular subcutáneo, también a los músculos masticatorios y al músculo temporal, también a los espacios submaxilar y lingual. Por último tenemos a la Klebsiella. Esta se encuentra en bajas cantidades en la cavidad oral, pero a causa de una mala higiene pueden multiplicarse hasta causar inflamación de tejidos orales. El peligro que representa es que esta bacteria se utiliza al medio oral como una manera como una incubadora, para que estas puedan inmigrar ya más al interior del organismo, por ejemplo al intestino, pulmones o hasta el tracto urinario, causando varias infecciones y fuertes inflamaciones que pues a la vez conllevan a una resistencia a los fármacos como la penicilina y son inclusive más difíciles de controlar. Buenas tardes, mi nombre es Ramiro Morga Medina y yo les voy a hablar de la patogenia. Empezando con E. coli, tenemos que sus principales patologías causadas son la meningitis, que es una inflamación del líquido y de las membranas llamadas meninges que rodean el cerebro y la médula espinal. También contamos con algunas infecciones del sistema urinario, al igual que enfermedades diarreicas. Finalmente tenemos la septicemia, que es una afección que pone en riesgo la vida, que se da cuando la respuesta del cuerpo a una infección provoca daños a su propio tejido. Ahora bien, pasando con Proteus, las principales patologías causadas son las lesiones focales, algunas infecciones urinarias y la neumonía, que esta es la inflamación de los pulmones causada por la infección de un virus o una bacteria, como es en este caso, que se caracteriza por la presencia de fiebre alta, escalofríos, dolor intenso en el costado afectado del tórax, tos y expectoración. Pasando con Klebsiella, tenemos que sus principales patologías son las infecciones nosocomiales, que estas son de origen hospitalario, como pueden ser las infecciones en heridas, infecciones en tejidos blandos, infecciones en los tractos urinarios, neumonías y sepsis. Ahora hablando un poco de las pruebas de laboratorio que se pueden realizar con estas bacterias, tenemos para empezar a E. coli nuevamente, que en los medios de cultivos la mayoría de las otras bacterias entéricas forman colonias circulares convexas y lisas con bordes distintivos. En cuanto a sus pruebas bioquímicas, la identificación se hace mediante pruebas de tubo como el TCI, el LIA, el MIO, el mucato, sorbitol, citrato, malonato, caldo manitol rojo de fenol, urea y rojo metilo. Ahora hablando un poco de sus tinciones, estas son bacilos gram negativos.
son móviles con flagelos perítricos o también pueden ser inmóviles. A la vez son no esporulados. En cuanto a sus pruebas moleculares, tenemos a la clásica técnica de PCR, que es la reacción de cadena de polimerasa. Esta prueba es capaz de detectar los genes de virulencia más representativos de SPEP, SET, SAD, SVT y la ECEI. Continuando con Proteus, en sus pruebas bioquímicas utilizamos la prueba de urocultivo debido a que permite cuantificar e identificar los agentes causales y estudiar su sensibilidad a los antibióticos. En cuanto al cultivo, Proteus se caracteriza por su crecimiento en ondas de superficie del agar, bien formados, círculos concéntricos a partir de un botón de inoculación, de manera uniforme sobre una película. En cuanto a su tinción, este se produce un color verde característico a pesar de que son gram negativas. Esto al revelar lo reactivo de COVAX. En cuanto a sus pruebas moleculares, nuevamente tenemos a la técnica de PCR para la detección molecular del AMPC y tipificación molecular. Y para finalizar tenemos a Klebsiella, que esta bacteria tiene la capacidad de desarrollarse en muchos medios de cultivo. Las pruebas bioquímicas tenemos que el principal riesgo de laboratorio son por contacto directo con las membranas mucosas contaminadas, por la inhalación de aerosoles infecciosos, inoculación parenteral accidental o la ingestión. En cuanto a su desarrollo en los agares, tenemos una gran variedad de agar en el cual se desarrolla. Tenemos al agar sangre, al agar nutritivo, el agar chocolate y el agar de McConkey. En cuanto a los caldos con los cuales se desarrolla, tenemos al caldo de soya tripcaseína y al caldo de infusión cerebro-corazón. Buenos días, mi nombre es Márquez Lozano Jesús Airán y yo vengo a hablarles sobre el tratamiento y prevención. Comenzamos. Bacteria E. coli. Tratamientos. La mayoría de los pacientes se recuperan sin ningún antibiótico durante 10 días. Diálisis y transfusiones de sangre. Algunos antibióticos B-lactímicos tales como la ampicilina y cefalosporina son eficaces en el tratamiento de la meningitis. Prevención. Un buen lavado de manos después de ir al baño y antes de tocar los alimentos. Cocinar bien las carnes y verduras. Lavar bien los vegetales. Evitar la ingesta de agua en la playa o piscinas. Lavar bien los utensilios de la cocina. Bacteria Proteus. Tratamientos. Las cepas de Proteus tienen una sensibilidad muy variable a los antibióticos. Suele inhibirse con penicilinas. Los antibióticos más activos de otros miembros del grupo son los aminoglucósidos y las cefalosporinas. Prevención. Son extremas las medidas de antisepsia al colocar la sonda, preferiblemente por personal bien entrenado, maximizar la higiene del área perineal y del meato uretral y mantener el sistema colector cerrado. Además, tener una higiene personal adecuada, ingesta hídrica de 2 o 3 litros al día, corregir el estreñimiento, usar ropa de algodón y evitar que sea ajustada. Bacteria Klebsiella. Tratamiento. El método para el tratamiento de Klebsiella son los antibióticos por vía intravenosa. Prevención. El principal método de prevención es el aislamiento preventivo de los pacientes con enfermedades relacionadas con Klebsiella. Los protocolos de higiene básicos que incluyen el lavado de manos con frecuencia antes y después de tocar la nariz, ojos y boca, antes y después de cambiar los vendajes o limpiar heridas, antes y después de preparar y comer alimentos, después de tocar cualquier superficie hospitalaria. El uso racional de los antibióticos en la comunidad es una prioridad médica para así evitar la multiresistencia de bacterias como la Klebsiella pneumoniae. Ejemplos en el área odontológica. E. coli. Es inusual en la boca y estructuras cercanas. Se ha demostrado que puede adherirse al endotelio en la barrera hematoesférica mediante la fibra S y mediante una proteína transmembral permite su translocación a través de la barrera hematoencefálica, convirtiéndolo en una potencial causa de meningitis y absceso cerebral, lo que representa una mortalidad del 11%. Se ha demostrado que en la sinusitis maxilar puede ser causa por colonización de Ectobacteria coli,
debido a accidentes de tratamientos odontológicos, por ejemplo, y el más común, comunicación oroantral. La sinusitis maxilar por contaminación del cuerpo extraño es una consecuencia frecuente de accidentes en la práctica odontológica. El riesgo es relativo a la disposición anatómica de cada individuo, pero aumenta con el avance de la edad porque el seno maxilar sufre un proceso llamado neumotización que aproxima los ápices radiculares a su piso. La literatura menciona la invasión con mayor frecuencia a este espacio por parte de restos radiculares, implantes dentales, terceros molares y materiales de endodoncia, entre ellos limas y conos de gutapercha. Ejemplos en el área odontológica: bacteria Proteus. Es una bacteria que puede causar infecciones severas del tratamiento urinario y presentando una especial afinidad con el tracto urinario superior, en donde puede provocar grave daño renal. Esta bacteria de colonias redondeadas tiene la habilidad de producir grandes niveles de ureasa. La ureasa hidroliza una urea de amoníaco, NH3, y eso hace que la orina sea más alcalina. Y al subir la alcalinidad puede liderar la formación de cristales de estruvita, carbonato de calcio y apatita. Esta bacteria puede encontrarse en cálculos y estas bacterias escondidas allí pueden reiniciar una infección post tratamientos antibióticos. Ejemplos en el área odontológica: bacteria Klebsiella. Es causante frecuente de infecciones hospitalares urinarias y pulmonares. Se encuentran heridas infectadas, produce una infección secundaria en los pulmones en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, causa una infección entérica debido a su enterotoxina, produce oceana y rinoescleroma. Se encuentra ampliamente distribuida. Los 2/3 de las infecciones debidas a Klebsiella son de origen hospitalario. Es causado del 3% de todos los casos de neumonía bacteriana aguda. Es frecuentemente común en todos los casos de infecciones hospitalarias. Eso sería todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención.